Saludos virtuales desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Quien les habla, la doctora Noelia Alfonso, miembro de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Sean cordialmente bienvenidos los participantes de los estudios postdoctorales en investigación transcompleja cohorte 2 y asimismo todos aquellos invitados especiales que nos acompañan en la tarde de hoy para conocer un poco más acerca de la transcomplejidad. Quiero iniciar pues este conversatorio con un video que, como decía, si bien es cierto que su fondo no fue elaborado por mí, sino que lo tomé a los fines de que se compagina con el discurso con el que quiero iniciar esta ignición de la pasión por la investigación transcompleja. Se busca estudiantes investigadores dispuestos a adentrarse en esta emocionante aventura de descubrimiento y creación, a sumergirse en el fascinante mundo de la transcomplejidad y explorar nuevas formas de aproximarse a la realidad. Imaginen un universo de posibilidades donde las fronteras entre disciplinas se desvanecen y las conexiones entre diferentes dimensiones de la realidad se revelan. En este viaje desde, a través y hacia la transcomplejidad, les invitamos a dejar atrás los enfoques tradicionales y embarcarse en un camino lleno de provocaciones y revelaciones. La transcomplejidad los llama y el Reddit los estimula a cuestionar las estructuras lineales y reduccionistas y a abrazar la interconexión y multidimensionalidad del entorno. Les invitamos a arriesgarse a crear, redescubrir y resignificar un método de investigación que les permitan abordar los problemas desde una mirada transcompleja. Podrán fusionar conocimientos de diferentes disciplinas, integrar diversas teorías y enfoques, y así expandir los límites de la investigación convencional. Imaginen los beneficios de adentrarse en este viaje. Podrán encontrar nuevos patrones, revelar conexiones ocultas y obtener una comprensión más profunda de los fenómenos que estudian. Así que la convocatoria es a explorar sin miedo, donde la transcomplejidad sea la brújula que guíe sus pasos. Sorpréndanos. Muchas gracias por su atención. Quisiera que alguien me retroalimentara si vieron y escucharon el video. Johnny Ortiz. El lunes para mí es como el primer día de complicado, no sé. Bueno, aunque el perro se va a las 4, me queda pequeño, que ya nos vamos. O sea, nos vamos por el perro. Eso es frío, a las 9 de la mañana, la Pepe es frío, sentada. Bueno, como les decía, quise con este video encender ese fuego de esa pasión de investigar a través de el enfoque de la transcomplejidad, y entonces ahora voy a dar inicio a compartir pantalla. ¿Okay? La conferencia de hoy la hemos denominado Vías Metodológicas de la Investigación Transcompleja. Y como siempre lo digo en todos los espacios que hablo acerca de la transcomplejidad, la metáfora que para mí la representa es precisamente ese conducto de autopistas que se entrecruzan unas a otras. Por eso es la imagen que refiero constantemente en todas mis presentaciones. Se busca. La he dividido en dos partes. La primera, la unidad 1, que la he denominado transmétodo como vía de indagación. Y por supuesto, para adentrarnos en ella, entonces debemos señalar qué asumimos y qué entendemos como investigación transcompleja. Y la doctora Villegas la define como una cosmovisión investigativa de complementariedad. Podríamos decir que esta es la primera palabra clave que vamos a encontrar en la tarde de hoy, la complementariedad.
Una cosmovisión investigativa de complementariedad que busca, que persigue la producción de conocimiento, pero no de cualquier tipo de conocimiento, sino y este conocimiento complejo no es un conocimiento que está dado como una verdad única, sino que lo asumimos como un conocimiento que es aproximativo y referencial, que es producto de una relación dialógica entre la explicación, la comprensión, la transformación y la recreación. Y además, entre lo cuantitativo, lo cualitativo, lo dialógico, pero también lo dialéctico, siendo pues entonces el resultado de la interacción multidimensional de los seres humanos con el mundo al que pertenece. Ya pues por los elementos que vemos en esta definición de investigación transcompleja, es claro y notorio que no estamos hablando de algo que esté delimitado, enmarcado o encuadrado, sino que por el contrario tiene apertura y flexibilidad frente a la realidad a la que intentamos aproximarnos, que también tiene esas características de ser difusa, de ser compleja y de tener distintos niveles. En varias oportunidades me detengo porque escucho voces que interrumpen, entonces me detengo a cerrar los micros. Les agradezco que si no tienen alguna pregunta o comentario, tengan su micro cerrado. Gracias. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces ya habíamos definido qué es investigación transcompleja. Ahora pues el paso siguiente es entonces definir qué es el enfoque integrador transcomplejo, asumiendo que tenemos que tener claras las categorías medulares para poder avanzar. Entonces, el enfoque integrador transcomplejo, para eso tenemos que saber primero qué es enfoque, qué es integrador y qué es trans. Podemos asumir entonces que enfoque es esa visión caleidoscópica del mundo, el cual se percibe múltiples formas de la realidad. Y yo coloco aquí entonces, aparte del caleidoscopio, unos lentes, y entonces coloco que en los lentes progresivos o multifocales tenemos una visión cercana, una visión lejana, una visión intermedia y unas zonas que son difusas, que los que conocen de cristales de lentes saben que esta zona difusa es más amplia o más pequeña dependiendo de la calidad del cristal. En cuanto a lo integrador, tenemos que se trata de esa relación sujeto-objeto que se va transformando, que es integral, que es reflexiva, que está en construcción permanente y que convierte en significantes y significados. En cuanto a lo trans, tenemos que este prefijo significa más allá, del otro lado, a través. De manera entonces que trasciende la frontera. Y este es precisamente el desafío y lo atractivo de la investigación transcompleja. Ahora bien, esta trascendencia también implica un compromiso, y es que es necesario que los co-investigadores se valgan de sus conocimientos, experiencia, intuición y creatividad para emplear todos los recursos de que disponen en pro de esa aproximación a la realidad. De manera que yo no llego sin nada, sino más bien llego con un inventario de cosas a favor y en provecho de ese trabajo en equipo. En cuanto a las concepciones preliminares sobre el método, podemos señalar que de acuerdo a Rodríguez, se trata del camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos. Por su parte, Dieterich señala que se trata de ese modo razonado de indagación para llegar a conocer un fenómeno, pero él plantea algo sumamente importante,
y es que señala que este camino del método no es lineal, sino que por el contrario hay pasos hacia adelante y hacia atrás, nuevos comienzos y desviaciones. Y yo comentaba con la doctora Crisálida que yo cada vez que leo esta definición me siento perfectamente identificada con ella, porque precisamente una de las debilidades que uno encuentra en la investigación como proceso, como producto y lo que tiene que ver con la cultura investigativa, entre las cuales entra, entre otros aspectos, la parte institucional, pareciera creer, pensar que es una vía recta, pero no es la realidad. Cuando voy en el camino que me voy aproximando más o que creo que me voy acercando más a la realidad, me doy cuenta de nuevos elementos que me hacen tener que tomar nuevas decisiones. Probablemente desvíos, atajos, como por ejemplo, ayer yo iba a mi lugar de trabajo y se me olvidó, a pesar de que lo habían pasado por las redes, pero se me olvidó que estaban haciendo una reparación en la vía de la avenida Aragua. Y entonces eso a qué me obligó a desviarme. Cuando llegué al sitio donde estaba la reparación, tuve que desviarme. Bueno, así es el proceso de investigación. Por eso a mí me fascina esta definición de Dieterich que señala que el método, si bien es cierto, es un modo razonado, es decir, no es arbitrario, es razonado, de indagación para llegar a conocer un fenómeno, pero advierte, este camino no es lineal. Este camino tiene que damos pasos hacia adelante y a veces tenemos que retroceder, a veces tenemos que volver a comenzar, a veces tenemos que desviarnos. Y aunque estos autores no son recientes, se asumen por la pertinencia que tienen con lo que estamos señalando. Por su parte, Feyerabend señala que no se puede proveer una racionalidad única. Y este es uno de los sustentos precisamente de la vía metodológica de la transcomplejidad. No se puede proveer una racionalidad única para la ciencia. Y que la única regla que, por lo tanto, la única regla que sobrevive es la de que todo vale. Obviamente, esta expresión todo vale no se puede asumir de manera alegre para creer que se trata de un desorden, de una desorganización, de una falta de rigor ni nada por el estilo. Cuando se habla de que todo vale es porque hay que tener esa apertura de pensamiento, esa flexibilidad, esa capacidad de escucha activa, esa percepción aguda, ese estado de alerta para poder reconocer en el camino esos elementos de los que debemos apropiarnos para poder satisfacer ese deseo de indagación. Al respecto, Rodríguez 2008 señala que se trata de una vía donde confluyen tanto la praxis reflexiva del sujeto como las construcciones teóricas conceptuales, para dar sentido entonces a la realidad y poder comprenderla, pero no quedarnos hasta allí, sino también transformarla. Y finalmente, García señala que es la labor pensante del sujeto y que no es separable del objeto. Debe modificarse y debe coprogresar con la realidad. Esta también es una expresión de la que yo me apropio. Debe coprogresar con la realidad. Y como la realidad es cambiante, como la realidad es multidimensional, tiene múltiples niveles, como la realidad es compleja, entonces, aunque apenas estamos comenzando, ya de antemano puedo señalar que si estaban esperando encontrar aquí un método único, una receta, no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque el método se va construyendo conforme las circunstancias, el contexto, las características de los investigadores y de lo que persiguen lo van requiriendo. Métodos para abordar la realidad. Aquí señalamos algunos métodos que, de acuerdo a algunos autores, sirven para abordar la realidad compleja. Edgar Morin señala que la transdisciplinariedad sería uno de estos métodos. Por su parte, Jesús Leal señala la lógica configuracional. Frilloz Capra habla de modelos de interconectividad no lineal. David Bird habla de análisis de contingencia, clúster y análisis de correspondencia. La doctora Nancy Chavino habla del transmétodo como la vía ideal para hacer investigación transcompleja.
y de manera complementaria o digamos que una especie de ese género denominado transmétodo por la doctora Chavino, el doctor Jorge Rodríguez habla del método integrador transcomplejo. Por su parte, la doctora Villegas enfatiza siempre en su discurso y en sus escritos que no puede haber un método único para investigar en la transcomplejidad, porque eso equivaldría a asesinarla, puesto que la transcomplejidad implica más allá, y ese más allá siempre se va a presentar en cada circunstancia, en cada realidad, en cada equipo de investigadores. Entonces aquí tenemos tres definiciones de lo que es el transmétodo. Una que es de mi persona, una de la doctora Villegas y una de la doctora Chavino. Ofrece la posibilidad de plurimiradas de saberes interconectados, apertura de nuevos espacios reconciliando distintas lógicas y racionalidades, mediante la articulación y confluencia de métodos mixtos, que permitan la comprensión de la realidad compleja. Muy bien, entonces, este avatar de inteligencia artificial nos da una breboca de lo que señalamos aquí. En primer lugar, que el transmétodo es una alternativa metodológica que ofrece la posibilidad de plurimiradas de saberes interconectados, en el que hay una apertura a nuevos espacios que reconcilia distintas lógicas y distintas racionalidades, mediante la articulación y confluencia de métodos mixtos que permitan, que favorezcan esa comprensión de la realidad compleja que en cada caso es distinta. Y por ende, si es distinta en cada caso, también tienen que ser distintos los métodos empleados y la combinación que se hace de ellos. Es decir, porque planteamos que vamos a trabajar con métodos mixtos, pero no siempre esa combinación o esa integración o esa articulación va a ser la misma. Dependerá de qué, de múltiples factores, de los investigadores, de lo que se investiga, del contexto cultural, social, político, académico, entre otros. En tal sentido, Villegas señala que el transmétodo es una vía de indagación cambiante y en construcción, permeada ¿por qué? Por una complementariedad de métodos que trascienden la dicotomía cuanto y cual. Esto ayer me escribió un amigo mío y me pedía bibliografía acerca de la transcomplejidad que le estaba solicitando otro amigo, pero él me reenvía el mensaje del amigo y el mensaje decía, quiero saber más sobre ese enfoque cualitativo. Entonces yo le decía, lo primero que hay que aclarar es que no se trata de un enfoque cualitativo, porque va más allá de eso, ¿verdad? Porque apuesta a la complementariedad, que es lo que tiene que ver verídicamente con la realidad. Por su parte, Chavino señala que el transmétodo implica integrar distintas metodologías, epistemologías y formas de conocimiento para obtener una comprensión más integral de los fenómenos complejos, adoptando diversas perspectivas en las que se requiere participación en el diálogo y la colaboración entre las disciplinas y trascender los límites académicos tradicionales, pretendiendo así superar el reduccionismo y la fragmentación, aceptando la complejidad, pero también la incertidumbre y la interconexión, reconociendo que el conocimiento es dinámico y dependiente del contexto, y que por tanto es importante considerar los distintos contextos culturales, sociales e históricos en este proceso de investigación, promoviendo un enfoque inclusivo y holístico, reconociendo la interacción entre diferentes sistemas de conocimiento y la necesidad de superar esas divisiones disciplinarias para poder abordar problemas complejos del mundo real. Ahora yo reflexiono aquí, ¿cómo vamos a lograr esto si seguimos teniendo una educación tradicional? Entonces los de la Escuela de Derecho estudian con los profesores de Derecho, en la Escuela de Derecho los estudiantes de Derecho, y así los de Psicología, y así los de cada área, y así también en las maestrías, y así también en los doctorados. Entonces,
Es muy difícil después poder lograr, yo tuve unos participantes de una corte anterior a esta, y cuando reflexionábamos en el último día del seminario, ellos me decían que fue muy enriquecedora la experiencia, pero que les costó mucho trabajar en equipo. Y eso es comprensible. ¿Por qué? Porque venimos de una formación que es muy individualista y que en los pocos espacios que se dan experiencias en equipo, realmente hay un líder que más que líder es como el que lleva todo el peso. ¿Ves? Y no es esa la idea, porque aquí estamos hablando de integrar, de incorporar todo el bagaje de experiencia, conocimiento que nos da cada una de nuestras disciplinas. Ofrece la posibilidad de plurimiradas de saberes interconectados. Seguidamente, Maldonado señala que el transmétodo ofrece más posibilidades, y dice algo que me encanta, dice de nuevos y viejos descubrimientos, porque en todas las áreas de nuestra vida académica, de nuestra vida profesional, laboral y hasta personal, hay cosas viejas que son necesarias rescatar porque son buenas y porque siguen siendo válidas y siguen teniendo pertinencia, lo cual no implica ni que vivamos amarrados al pasado, ni tampoco que descartemos todo por el simple hecho de que es viejo y que entonces ahora todo tiene que ser nuevo. Entonces me parece que es una postura muy equilibrada y muy asertiva la de Maldonado, que afirma que en el transmétodo hay más posibilidades, pero que estas posibilidades comprenden nuevos y viejos descubrimientos, lo que implica entonces articulación y atravesamiento. Por eso yo les decía que siempre coloco en las imágenes, cuando hablo de la parte del método transcomplejo o de la vía metodológica para la transcomplejidad, ese distribuidor de autopistas que me refleja precisamente que hay vías alternas, vías que suben, vías que bajan, vías de retorno. Y entonces esta palabra de Maldonado evidencia eso, el atravesamiento. Una reconfiguración de las lógicas, categorías, teorías y diseño. Una confluencia de estrategias heurísticas y una sistematización, comprensión y resolución de problemas. ¿Desde dónde? Desde la transdisciplinariedad, desde la interrelación dialéctica y recursiva, desde el diálogo, pero también desde la confrontación. A veces conversamos acerca de la transcomplejidad y decimos, las personas creen que porque es transcomplejo todo está bueno, o hay que decir que todo está bien, y eso no es verdad. Por eso esa parte de que el diálogo es importante, pero la confrontación también. O sea, vamos a ver, bueno, esto tiene pertinencia aquí o no tiene pertinencia, corresponde a lo que, al propósito de lo que queremos hacer o no, se ajusta a esta realidad, a estas circunstancias, a estas personas o no. Un ejemplo que no tiene que ver con investigación, sino con la vida cotidiana, pero que se relaciona con eso. Nosotros tenemos una parte de unos estudios que hacemos que tenían su aula virtual y tenían sus aspectos allí. Y todos los que estudian allí, algunos ni siquiera celular tienen, con computadoras mucho menos, internet tampoco. Muchos hacen la tarea a mano y con dificultad, si no la entregan directamente a mano, mandan una foto por WhatsApp. Entonces, en ese contexto, en esa realidad, en esa circunstancia, no se puede exigir que sea virtual como si se podría hacer en otros. Entonces, como les digo, no es un ejemplo de investigación como tal, pero sí es un ejemplo de cómo cambian las realidades. Y por supuesto que si cambian las realidades, no se pueden investigar y no se pueden atender de la misma forma. Aquí Rodríguez 2021, seguimos hablando del transmétodo, nos señala que el transmétodo implica una auténtica libertad y autonomía al sujeto investigado. ¿Por qué? Porque nos favorece el ejercicio de la reflexión desde los multimétodos, que parta de los métodos existentes y por existir. Fíjense cómo se relaciona con aquel autor que decía que comprende saberes viejos y saberes nuevos. Aquí esta autora plantea
los métodos que ya existen, pero también los métodos que han de existir. ¿Por qué? Porque en muchas circunstancias o en algunas circunstancias encontramos que ni siquiera los métodos que existen, ni siquiera una investigación bajo métodos mixtos, da como la talla o ofrece la alternativa correcta para acercarse a esa realidad. Entonces señala que es más allá, pero más allá de qué? Más allá de los métodos, más allá de los métodos complejos, más allá de los métodos transdisciplinarios. Un diálogo, pero ¿cómo es ese diálogo? Es afectivo, pero también es reflexivo. Un diálogo afectivo y reflexivo de saber. Sin supuestos ni expectativas a priori. Una manera de colonial, planetaria y rizomática, en el que se desdibujan las epístemes, en el que hay encuentros, pero también desencuentros, desmontaje, donde hay que desligar y religar. Entonces implica un decaimiento de los dogmas epistemológicos y metodológicos, que es algo bien complicado. Una mirada de saberes interconectados y una deconstrucción creativa. Es decir, que al mismo tiempo que estamos desbaratando, demoliendo esa edificación, esa construcción, esos saberes erróneos, estamos creando y desenmascarando el pensamiento occidental. De manera pues que esta definición de transmétodo es bastante completa y sobre todo en el sentido de que nos señala que no hay límites establecidos, sino que siempre va a ser difuso, siempre va a ser dinámico, siempre va a ser cambiante. Siempre vamos a tener más que decir, más que escribir, más que aportar, más que investigar. Aquí yo presento un cuadro comparativo a modo de síntesis de cuáles pueden ser algunas de las vías metodológicas de la investigación transcompleja. En primer lugar, el transmétodo, que como ya lo había señalado previamente, de acuerdo a Chavino, es la vía ideal. Chavino escribe de esto, no es la única vez que escribe, pero es una de las fuentes que yo tomé para este conversatorio, el método de investigación de una realidad compleja. Antonio Balsa, en su libro Pensar la investigación postdoctoral desde una perspectiva transcompleja, el mismo autor, en su libro Más allá del método, mi persona, en su artículo El transmétodo, una experiencia de investigación en la cultura de posgrado, y por supuesto que la autora Crisalia Villegas, que aquí yo no la nombré ella en el transmétodo, sino en los métodos mixtos. No quiere decir esto que ella no haya escrito del transmétodo, sino que quise hacer aquí como un paneo, una selección de las fuentes que podemos consultar. En los métodos mixtos entonces tenemos a la doctora Crisalia Villegas, en uno de los libros en el que ha escrito sobre el tema, Fraseología de la investigación transcompleja, a Elsie Bonilla Castro y Penélope Rodríguez, en el libro Más allá del dilema de los métodos, Agustín Campos, en el libro Métodos mixtos. En cuanto al método integrador transcomplejo, tenemos a Jorge Rodríguez en su capítulo El método integrador transcomplejo en el libro De la disimplicidad a la transdisciplinariedad. Y a Gualesca Perdomo en el libro Cosmovisión de complementariedad, en donde ella narra su experiencia de su investigación y entonces allí ella habla de la incorporación que ella le hizo al método. Luego tenemos el método de la transangulación, del cual ha escrito la doctora Rosa Belén Pérez en el libro Lecturas, Voces y Miradas sobre los medios maestros de la UNA, esbozo de una teoría transangulada, y de la triangulación a la transangulación en el postdoctorado de investigación transcompleja. También tenemos entonces el método de investigación que señala Giancarlo Guzmán como una metódica para el abordaje de la investigación en una perspectiva compleja. Y finalmente el doctor José Sá, que habla de un método de la filosofía escolástica en su obra Pensamiento filosófico transcomplejo.
Muy bien, ahora esta vía metodológica tiene unos principios transmetodológicos que han sido desarrollados por la doctora Crisalia Villegas. Él siendo el primero de ellos, la complementariedad metodológica. Se recuerdan que al inicio, cuando di la definición de investigación transcompleja, señalé que esta era una palabra clave. La doctora Villegas siempre en su discurso oral y escrito habla de complementariedad, enfatiza la necesidad de este aspecto para que verdaderamente pueda producirse una investigación que se considere que está enmarcada entre las características de una investigación transcompleja. Ahora, ¿cómo es esa complementariedad metodológica? Bueno, va a ser diversa dependiendo de lo que se esté abordando, cómo se esté abordando, quiénes lo estén abordando y para qué. El segundo principio que ella señala es el de la intercolaboración, en el cual la doctora Villegas también siempre es enfática en señalar que no puede hablarse de investigación transcompleja si no hay trabajo en equipo. Ojo que aquí yo esta palabra intercolaboración la escribí picada en una sola palabra, la partí para que me cupiera en la imagen, pero es una sola frase, intercolaboración, que tiene que ver precisamente con trascender esos límites del trabajo en equipo, con que haya mayor compenetración, con que haya mayor fluidez, con que haya mayor intercambio y transferencia. El tercer principio, la reflexión-acción, que implica a que es una relación totalmente dinámica, en el que se reflexiona. Fíjese que en la definición de método hablaba de la reflexión del ser pensante, el sujeto investigador, en el que se reflexiona, se acciona y se vuelve a reflexionar y se vuelve a accionar de manera permanente, de manera constante, conforme se van produciendo los cambios en esa realidad que intentamos aproximar. Un diálogo transcomplejo que comprende el diálogo transdisciplinario y un diálogo de saberes. Por supuesto, esto está en perfecta concordancia con los principios anteriores, porque para que pueda haber diálogo tiene que ser más de uno. Para que pueda ser transdisciplinario, en esa intercolaboración tiene que haber presente más de una disciplina. Para que pueda haber diálogo de saberes, no todos podemos saber lo mismo. Y precisamente de ese diálogo transdisciplinario, de ese diálogo de saberes, entre esos distintos co-investigadores que trabajan en intercolaboración, es que se produce y es productivo, fructífero y creativo esa reflexión-acción. Y por supuesto que va a generar un nuevo lenguaje, asumiendo que el lenguaje crea realidades y que precisamente el desocultar la realidad, el poder profundizar y llegar a nuevos niveles de la realidad, va a permitir que emerjan elementos que no se conocían y porque no se conocían no tenían denominación y por ende entonces implica un nuevo lenguaje. Hasta aquí va la primera unidad. Gracias y bendiciones, estamos en contacto y cuando se descargue la grabación se las haré llegar. Buenas noches para todos.